6 de junio del 2025, damos inicio a la sesión sincrónica de la competencia matemáticas. Para esta semana se van a explicar 2 evidencias de aprendizaje. La primera evidencia de aprendizaje está relacionada con análisis estadístico, la importancia de la estadística y cómo se puede la estadística aplicar en la vida cotidiana para resolver situaciones del diario vivir. La cuarta actividad de aprendizaje son algoritmos, que los algoritmos son pasos sistematizados para resolver un problema determinado. El día de hoy voy a compartir esta grabación. Queda publicada el día de mañana en la plataforma Sayuna. Igualmente se les va a enviar a cada uno de ustedes la grabación al correo para que los aprendices que no pueden ingresar posterior puedan visualizar la grabación y realizar las actividades correspondientes. Por favor, tengan en cuenta que los medios de comunicación con su instructora transversal, en este caso, Alexandra López Vallejo, es el correo electrónico que queda escrito en el chat, que es a lopez.v@sena.edu.co. O también está el foro de dudas e inquietudes de la plataforma Sayuna. Si ustedes presentan alguna duda o inquietud, por favor, yo voy a estar muy atenta para responder cualquier duda que se les presente con el desarrollo de las actividades. En este momento voy a compartir el cronograma nuevamente. Recuerden que el cronograma se cuenta publicado en la plataforma también para que ustedes puedan validar las fechas de entrega de cada una de las evidencias. En este momento estamos con la competencia de matemáticas. Voy a compartir el cronograma para socializar las fechas de entrega y lo que llevamos hasta el día de hoy. Bueno, de la competencia matemáticas está el cuestionario de procedimientos aritméticos. Este cuestionario ya se había explicado las preguntas y se habilitó a partir del 12 de junio, que va hasta el 26 de junio. La segunda actividad de aprendizaje es el informe de planteamiento de la ecuación. Esta actividad de aprendizaje, la fecha de inicio es el 19 de junio y va hasta el 26 de junio. Estas dos actividades que ya están resaltadas en color amarillo son las que ustedes deben presentar. Acá están las fechas. El día de hoy se va a explicar las actividades de aprendizaje, video sustentación y algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Estas dos actividades ya tienen las fechas determinadas. El video de sustentación inicia hoy, 26 de junio, y va hasta el 3 de julio, que ustedes tienen el tiempo para realizarlo y presentarlo en la plataforma. Estas actividades las pueden presentar de manera grupal o de manera individual. Lo importante es que cuando ustedes suban la evidencia, por favor, que todos los aprendices la suban, si son 4 en el grupo, 3 o 2, que cada uno suba la evidencia, pero por favor en la portada ustedes describan quiénes son los integrantes del equipo de trabajo para que cuando la instructora ingrese a calificar, pues tenga el conocimiento de cuáles son los integrantes y pueda hacer la respectiva retroalimentación. Y la siguiente actividad, que es el algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes, inicia el 3 de julio y finaliza el 7 de julio. Por favor, es importante presentar en las fechas establecidas por el cronograma para que cada uno de ustedes pueda realizar la entrega pertinente en las fechas establecidas y así no se les vaya acumulando las actividades de aprendizaje. Entonces, claros, de la competencia matemática son 4 evidencias: cuestionario de procedimientos aritméticos, informe de planteamiento de la ecuación, video de sustentación y algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Bueno, en este momento voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir el cronograma para continuar con la sesión. Bueno, en este momento vamos a
Permítame un momento, les presento la guía de aprendizaje para socializar la actividad. Bueno, en este momento voy a compartir la guía. Esta guía de aprendizaje, ustedes ya la tienen en el correo electrónico, que en la primera sesión yo les envié al correo la guía y material de apoyo para que ustedes puedan resolver la actividad. Para esta actividad de aprendizaje también yo les voy a compartir nuevamente la guía, material de información que les va a ayudar a ustedes como insumo y soporte para la entrega de la evidencia, y también les voy a compartir el enlace de la grabación para que ustedes puedan visualizar. Bueno, la siguiente actividad de aprendizaje es el video de sustentación, que es la actividad AA3. El código de la competencia es el 240201528. ¿Cuál es la actividad? Realizar un muestreo estadístico acerca de una situación contextualizada en la vida diaria. Esta actividad se centra en el tratamiento de la información para solucionar problemas del entorno productivo y social, gracias a la fundamentación adquirida en las matemáticas. Tiene una duración de 12 horas. Los materiales de formación. Para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo, matemáticas nivel intermedio. La evidencia de aprendizaje. A continuación se describen las acciones y la evidencia que conforma la actividad de aprendizaje. ¿Cuál es esa actividad de aprendizaje? El video sustentación. ¿Y de qué se trata ese video de sustentación? Recuerden que ustedes, al realizar cualquier actividad del programa, se centran en lo que pide la guía de aprendizaje. ¿Qué está solicitando la guía? Para esta actividad se toma como estrategia el aprendizaje de estudio de caso, en el que debe realizar el análisis de la información presentada utilizando las herramientas matemáticas propuestas en el componente matemática de nivel intermedio. ¿Qué se va a hacer acá? Un estudio de caso. Y ese estudio de caso se trata en lo siguiente. El tema principal es el censo de población y vivienda en Colombia. Busque información en la página oficial sobre el último censo realizado en Colombia, el cual da cuenta de la población y de la vivienda a partir de un conteo y caracterización de los habitantes colombianos, así como de sus viviendas y hogares constituidos en el país. Con esta información obtenida se pretende generar información estadística relevante, que es un referente para la toma de decisiones en el orden político, económico y de bienestar social, entre otros. La información se presenta distribuida en 3 categorías. ¿Cuáles son esas 3 categorías que se deben de analizar? La primera categoría que se debe de analizar es cuántos somos, que es esta variable. Y cuando hablamos de cuántos somos, presenta la distribución de la población por sexo, grupos de edad, que hace referencia a la estructura de la población, y el porcentaje de personas por proporción, que tienen dificultades para realizar actividades cotidianas, así como las que saben leer y escribir, las que asisten a alguna institución educativa en los departamentos y municipios de la región, nivel, nivel educativo alcanzado, fecundidad por grupos de edad y promedio de hijos por mujer. También se presenta información de migración interdepartamental en el último año, características de los extranjeros residentes en Colombia, sexo, edad, ocupación, nivel educativo, inmigración internacional en los últimos años y el último año. La segunda variable a analizar es dónde estamos. Muestra la distribución por ubicación geográfica de la población, los hogares y las viviendas en el territorio nacional, cabeceras municipales, rural disperso, centros poblados, así como el lugar de nacimiento de los residentes en los departamentos y municipios de la región. También se presentan los indicadores demográficos por departamento, la tasa de alfabetismo y el porcentaje proporción de migración interna del departamento. Y la tercera variable a analizar es la evidencia total de hogares y viviendas, su uso residencial, si es residencial o es mixto, su distribución por tipo,
casa, si es departamento, si es un cuarto, si es una etnia. El acceso a servicios públicos de donde obtienen el agua a los hogares para preparar los alimentos. Además, el porcentaje de personas, proporción por hogar en los departamentos y municipios de la región. Los tipos de hogar, si son hogares unipersonal, nuclear, monoparental, extensos. Y el porcentaje de mujeres y hombres que son jefes de hogar. Bueno, ¿y qué se debe de realizar? Realice un análisis detallado de la información. Un análisis detallado de la información. Revise si existen gráficos estadísticos que soporten dicha información. En caso de no encontrarlos, elaborarlos, por ejemplo, histogramas, diagramas de barras, diagramas circulares, entre otros, dependiendo de las variables analizadas. A partir de la información consultada, determine las variables que fueron objeto de medición en este censo y precise a partir de ello cómo estos datos son esenciales para determinar el desarrollo de las variables demográficas. Por ejemplo, el tamaño de los hogares, el índice de envejecimiento, el índice de juventud, los fenómenos migratorios dentro del país y desde y hacia el exterior, por mencionar algunos. Con base en los resultados obtenidos por medio de un video promocional, exponga las conclusiones extraídas de la consulta del caso. ¿Qué debe de incluir este video? El video debe incluir una presentación inicial. Dentro de la presentación inicial es importante que cada uno pues, relacione los integrantes del equipo de trabajo, el nombre de la actividad, el instructor a quien va dirigido la actividad y la competencia. Segundo punto, explicación del instrumento usado para la recolección de datos y la caracterización de los mismos. Tablas y gráficos. Utilice colores adecuados para la presentación de los gráficos. Análisis de la información tabulada o graficada. Conclusiones con base en el análisis de la información. Procure utilizar colores adecuados en toda la presentación. Si va a hacer uso de imágenes, estas deben ser acordes al tema tratado y al público al que se va a presentar. Acá hay una información que a ustedes les puede servir para también desarrollar la actividad. Ahorita les explico de qué se trata este anexo. Se trata de cómo se presenta un video, qué se debe tener en cuenta, cuáles son los puntos a tratar, cómo es la estructura para que ustedes presenten un video. ¿Qué deben de tener en cuenta adicional? Grabar un video de la presentación con la propuesta. Esta debe tener una duración máximo de 5 minutos. La guía dice máximo de 5 minutos. Por favor, no presentar videos de 7, 8, 10 minutos. 5 minutos es suficiente para que ustedes puedan hablar sobre el estudio de casos del censo de población en Colombia. Se debe expresar el proceso y la solución de la idea propuesta. El aprendiz debe ser el presentador del video. Si es de manera grupal, con un solo aprendiz, él puede hacer la presentación. Por supuesto, relacionar los compañeros en el equipo, en el video, para que pueda la instructora validar qué aprendices estaban realizando la actividad de aprendizaje. Bueno, se pueden utilizar ayudas audiovisuales que permitan comprender mucho más la propuesta. No hay límite para la creatividad. Muchos de ustedes manejan información, ya manejan aplicaciones donde ustedes pueden desarrollar el video, todo eso les va a servir. Aquí por eso se dice no hay límite para la creatividad. Y al fin del video deben aparecer los créditos. Siempre hay que relacionar cuáles son los aprendices que están trabajando en la actividad de aprendizaje para que por favor lo tengamos en cuenta. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas para presentar el video? Debe estar presentado en formato MP4, resolución mínimo de 720. Los equipos recomendados para hacer la grabación, un teléfono celular, las cámaras digitales, cámaras del computador, cámaras de acción o las que ustedes consideren pertinentes y tengan el uso de las mismas. Los lineamientos de la entrega, se va a entregar un video, ustedes comparten el enlace por favor del video para que la instructora pueda validar. La entrega es en MP4 y a dónde se dirigen ustedes a entregar el video. El video lo ingresan a la
evidencia de videosustentación A3, que es la actividad número 3, para que por favor lo tengamos en cuenta. Bueno, me voy a devolver y acá en este enlace donde dice, la información se presenta distribuida en tres categorías. Vamos a ingresar a este enlace. Este enlace los lleva al censo. Este censo fue en el 2018 que se realizó y acá entonces muestra las variables. ¿Cómo van a hacer ustedes el video? Ustedes pueden grabar acá el computador y empezar a analizar cada una de las variables. Cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. O pueden tomar capturas de este enlace y analizarlas en el video. La idea es que sea un video, por favor, no vaya a ser un PDF. Es un video con cada una de estas variables haciendo un análisis que dure 5 minutos. Bueno, dentro del análisis me voy a devolver. Entonces acá tenemos el censo cuenta. El censo de población y vivienda realizado en 2018 consistió en contar y caracterizar las personas residentes en Colombia, así como las viviendas y los hogares del territorio nacional. A través del censo, el país obtiene datos de primera mano sobre el número de habitantes, su distribución en el territorio y sus condiciones de vida. Así, el censo no es solo una fotografía del país en un momento determinado, sino que permite generar información estadística que sirve para los diferentes organismos públicos y privados del país. Planeen y tomen decisiones de política pública, de desarrollo económico, bienestar social, empleo, vivienda, salud, migración, entre otros. En este marco, la información genera el Censo Población y Vivienda en Colombia sobre características de población como sexo, edad, pertenencia étnica, nivel cultural, situación económica y sus respectivas condiciones de vida, como la conformación de los hogares, jefatura de hogar, tipos de vivienda y acceso a servicios públicos. Y cada uno entonces va a analizar cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. Ya acá es la introducción de qué es el censo, para qué sirve el censo, qué direcciones puede tomar el censo y cuáles son las acciones o toma de decisiones tanto en los sectores públicos como privados de acuerdo a la información que arroja la estadística y el análisis de datos. Bueno, cuando hablamos de cuántos somos, el censo para esa fecha nos muestra la población total censada, cuántos somos, personas censadas en hogares particulares, nos muestra un porcentaje de mujeres y hombres a esa fecha, donde hay una representación considerable del 51,2%, que es un total de mujeres, y un 48,8% de hombres para esa fecha. O sea que tenemos una diferencia de 3 puntos porcentuales entre hombres y mujeres, o sea que para esa fecha habían más mujeres que hombres. Tenemos también grandes grupos de edad, que son los grandes grupos etarios. ¿Qué quiere decir? Acá nos está mostrando la gráfica un análisis importante que debemos de tener en cuenta. Bueno, ya la población en unos años va a ser población longeva. ¿Por qué? ¿Qué fenómenos están sucediendo para esta época, esta era, de que ya, si podemos analizar, tenemos de 0 a 14 años un 22,6% para la fecha del 2018. Tenemos un grande grupo etario que son personas comprendidas en edades de 15 a 65 años, que tiene la representación más grande de población, que es el 68,2%. Y tenemos una representación pequeña, pero importante, del 9,1% de personas con edades de 65 años en adelante. Si hacemos este análisis, podemos ver que el grupo más grande poblacional está entre los 15 y 65 años. Pero en unos años a futuro, este grande grupo poblacional pasaría al grupo longevo de 65 años en adelante, y esta brecha tan grande que tenemos de ese grupo pequeño de nacimientos y personas jóvenes, ¿cómo va a ser? Entonces vamos a tener una población longeva y una población joven muy pequeña. Eso va a tener afectaciones a gran escala, tanto en el sector económico, en el sector comercial, en las empresas, porque entonces, ¿dónde va a estar la mano de obra, la producción, la comercialización? Si hoy en día en los hogares colombianos, en esta nueva era, ya
el tema de los hijos cambia. Ya hay otras prioridades, las personas ya se enfocan en que quieren estudiar, hacer especializaciones, viajar, centrarse en otros asuntos, primero en crecer, conseguir, pero el tema de los hijos ya está quedando a un lado. Ya hoy en día en los hogares colombianos se ve muy frecuente una mascota, pero no un hijo. Entonces ya las prioridades, también el factor económico, el desempleo, las condiciones de vida, la calidad de vida, los hogares empiezan a reducir y su economía también empieza a reducir. Entonces hay que empezar a analizar esos fenómenos que van afectando estos grandes grupos poblacionales y cómo la tendencia muestra una población longeva en unos años y eso cómo afecta al sector económico y productivo del país. Entonces, ustedes pueden tomar estas mismas capturas y hacer una explicación o una conclusión sobre este tema. Los grandes grupos etarios, la representación de las mujeres hoy en día, la representación de los hombres, que para esa fecha habían más mujeres que hombres. Entonces, todo eso ustedes lo pueden ir analizando. La segunda variable de análisis es dónde estamos. Acá en la segunda variable de análisis ya nos empieza a mostrar lo que es el Producto Interno Bruto, nos empieza a indicar la distribución de la población por ubicación geográfica. ¿Qué quiere decir? La población, el grupo más grande representado en la población en las cabeceras municipales es del 77,1%. Tenemos un porcentaje del 7,1% en centros poblados y tenemos otro porcentaje representativo del 15,8% que es un rural disperso. En ese rural disperso se pueden ver muchas comunidades indígenas, la población campesina, entre otros. En el 2018, los departamentos con mayor porcentaje de población en edades jóvenes entre los 15 y los 29 años son: tenemos Amazonas, tenemos Putumayo, Guainía, Bichada, Guaviare y Arauca. Acá hay una connotación importante que se deben de tener en cuenta. Todos sus departamentos hacen parte de la Amazonía colombiana. Son departamentos donde la gran parte de la población es indígena. Entonces, para el 2018, en estos departamentos se ven representados muchos jóvenes entre los 15 y 29 años. Aquí hay que tener en cuenta que son poblaciones indígenas, donde tienen unas culturas distintas, un pensamiento distinto, unas costumbres distintas al centro de la ciudad. Entonces, ¿por qué en ese rural disperso y en especial en todos estos departamentos de la Amazonía colombiana existen tantos jóvenes? Ahí ya es un análisis importante. Si para ellos los nacimientos, la población joven es importante y ellos sí tienen otros pensamientos, culturas y principios con respecto a la población joven y a las familias, el crecimiento de nuevas generaciones. Entonces, ustedes también acá pueden hacer el análisis de esta población y la cantidad de población distribuida por ubicación. Este es donde estamos, que es la segunda variable. Pasamos a la tercera variable, que es cómo vivimos. En esta tercera variable ya hace representación al total de viviendas, total de hogares en Colombia y si estos hogares cuentan con el acceso a servicios públicos. Por ejemplo, la energía eléctrica, tenemos un 96,3% de cobertura a nivel nacional de que los hogares colombianos poseen energía eléctrica. Un 86,4% de que los hogares colombianos también tienen el servicio de acueducto, el 76,6% de alcantarillado, el 66,8% de gas natural conectado a una red pública, el 81,6% recolección de basuras, el 43,4% tienen acceso a Internet fijo y móvil. Es un porcentaje importante representativo, pero hay que ampliar mucho más la cobertura, en especial en los centros poblados y en el rural disperso dentro de la población colombiana. También es un punto que se debe analizar. Y como conclusión final para esta variable de análisis es el tamaño promedio de los hogares en Colombia es del 3,1%. ¿Qué quiere decir? No era como antes, que las familias eran de 12 personas, 13, 15, 9, no. Hoy en día se conforma por 3 personas.
Ya esto es un porcentaje importante de análisis. Bueno, hasta aquí va el análisis de la primera actividad de aprendizaje. Entonces, con esta información es que ustedes van a presentar el video de sustentación, que es de manera grupal o individual sobre el caso de estudio, censo de población y vivienda en Colombia. Voy a dejar de compartir la guía de aprendizaje y voy a compartirles una presentación con unos conceptos que son importantes que ustedes los tengan presentes. Permítame un momento, por favor. Bueno, y entre los conceptos es la estadística. La estadística es la ciencia que utiliza conjunto de datos numéricos para reunir, clasificar todos los hechos que tienen una determinada característica en común, para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos extraídos. La importancia de la estadística en la vida diaria. Se encarga de recopilar, organizar, procesar, analizar e interpretar datos con el fin de deducir las características de una población objeto de estudio. Dentro de la estadística tenemos una clasificación que es la estadística descriptiva, que es la que se encarga de recolectar información, tabularla, presentarla en forma de gráficos y tablas para analizar información. Y la estadística inferencial se encarga de hacer inferencias a partir de los datos tomados de una muestra. Aquí tenemos algunos ejemplos de gráficos que nos permiten tabular información y representarla en diagrama de barras, de pastel, en diagrama de dispersión. Todo esto nos permite y cada uno tiene un objetivo importante para la entrega de información. El muestreo estadístico es la técnica o procedimiento que se lleva a cabo para la recolección de datos que representa una población. Y dentro de las medidas de tendencia central, estos son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de la distribución de la muestra o una población objeto de estudio. Acá tenemos lo que es la media, mediana y moda. Y la población y muestra, entonces cuando hacemos referencia a población, es el conjunto de elementos que se requiere investigar. Estos elementos pueden ser objetos, acontecimientos, situaciones o grupos de personas. Por ejemplo, el censo en Colombia. Colombia sería la población. Y ya si vamos a hacerlo más preciso, ya se puede escoger un departamento, que la muestra es un subconjunto de casos o individuos de la población. Entonces, puede ser el censo a nivel nacional y vamos a tomar como muestra el departamento del Valle. Y sobre esa muestra es que se van a hacer unos análisis. A eso hace referencia la población y la muestra. Bueno. Hasta aquí va la evidencia de aprendizaje del video de sustentación. Ahora voy a compartir nuevamente la guía de aprendizaje para explicar la última actividad de aprendizaje, la competencia matemáticas, que es algoritmo. Continuamos acá con la guía. Entonces, la cuarta actividad de aprendizaje, que es la actividad número 4, sistematizar el cálculo de perímetros, áreas y volúmenes de figuras planas y sólidos regulares a partir de un algoritmo. Una vez apropiadas las anteriores actividades de aprendizaje, la verificación de los resultados de las operaciones realizadas se torna un aspecto fundamental para la elaboración de informes y las propuestas que den solución a los problemas planteados. Esto tiene una duración de 12 horas. Para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo Matemáticas de nivel avanzado. A continuación, se describen las acciones y la evidencia que conforman la actividad de aprendizaje. Algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Esta actividad consiste en proponer un algoritmo que permite calcular el área y el perímetro de las figuras planas y el volumen de sólidos regulares. Valiéndose de herramientas computacionales, se recomienda lo siguiente. ¿Qué se debe tener en cuenta para esta actividad de aprendizaje? Consultar las figuras geométricas y las fórmulas que define tanto el área como el volumen según sea el caso. Para ello se recomienda el apoyo de recursos multimedia y otras alternativas bibliográficas a las que tenga acceso. Puede guiarse por el siguiente material multimedia, el cual le ayudará
orientarse frente al diseño del algoritmo. Este es un enlace de YouTube que les va a permitir una explicación donde ustedes pueden realizar el algoritmo a través de la herramienta de Excel. Si alguno de ustedes maneja otras herramientas donde lo puedan utilizar, está perfecto. Después de tener la información completa y organizada, diseñe un algoritmo. El otro punto, piense en la siguiente pregunta. Si tuviera un sólido irregular, recordemos que un sólido irregular es una figura donde sus lados son totalmente diferentes y están compuestos por diferentes figuras. Pueden ser circulares, cuadradas, rectangulares o triangulares. ¿Qué método utilizaría para calcular el volumen? Y realice una presentación donde explique la solución al problema dado. ¿Qué debe tener en cuenta para la entrega de esta evidencia? Primero, una introducción. Obviamente debe tener una portada donde se relacionan los integrantes del equipo de trabajo. El problema planteado, la información recolectada de fórmulas y figuras, el algoritmo diseñado, incluyendo el proceso y las conclusiones. Los lineamientos generales para la entrega de la evidencia. El producto a entregar es el algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. ¿En qué formato lo van a presentar? En un formato PDF. ¿Y a dónde van a dirigir la actividad de aprendizaje? A la evidencia de algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Esta es la última actividad de aprendizaje, ya les voy a explicar cómo lo van a realizar. Bueno, antes de continuar, entonces les voy a compartir esta presentación. Importante, ¿qué es un algoritmo? Es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas. ¿Qué características tiene el algoritmo? El algoritmo tiene unas características propias, que tiene una entrada, tiene un proceso y tiene una salida. ¿Qué permite el algoritmo? Identificar el problema, identificar la solución o si existen varias soluciones. ¿Y qué características tiene? Que tiene precisión, es determinista y concreto, tiene una finitud y siempre tiene un único punto de entrada y salida, independientemente del proceso, siempre va a tener el mismo resultado. Dentro de las características tenemos la precisión. Existe un orden en la secuencia de pasos y cada uno de ellos se encuentra definido perfectamente su contenido. Cuando se habla de determinista y concreto, no importa cuántas veces se lleve a cabo que el resultado será siempre el mismo. Finitud siempre finaliza en un número perfectamente conocido de pasos. Único punto de entrada y de salida. Solamente podemos entrar a un algoritmo desde un punto. Su final debe ser siempre también otro paso, no habrá más. Dentro de las figuras planas tenemos el cuadrado, el triángulo y el rectángulo, que son figuras geométricas planas, formadas por líneas rectas cerradas. El círculo también es una figura plana, pero a diferencia de las anteriores, está formada por una línea curva. También tenemos los sólidos regulares. Son aquellos que todas sus caras y ángulos son iguales, como una caja de leche, un cubo, y aquí tenemos algunos ejemplos. El cubo, el paralelepípedo, el cilindro, la esfera, el cono. Bueno, hasta aquí va la presentación para que ustedes puedan tener el conocimiento claro del concepto de algoritmo. Ahora les voy a compartir una plantilla que igual ustedes en la web van a encontrar mucho material de formación que les va a servir como apoyo para desarrollarlos, pero igual yo les voy a presentar la plantilla con las fórmulas para que ustedes puedan evidenciar cómo se realiza. Bueno, en este momento está la plantilla. Entonces, ¿qué nos muestra la plantilla? La plantilla nos muestra el tipo de figura. Tenemos algunos ejemplos de figuras planas y tenemos algunos ejemplos de sólidos, de figuras sólidas. Aquí tenemos el nombre de las figuras, el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, el rombo, el trapecio.
el círculo. Dentro de las figuras de sólidos regulares tenemos la esfera, el cubo, el paralelepípedo, el cilindro, el cono y entre otros. Estas son algunas representativas. Tenemos la imagen de la figura y tenemos la fórmula. Cuando hablamos de que el algoritmo tiene unos pasos ya definidos, ¿cuáles son? Hay una entrada, un proceso y una salida. Para este caso, ¿cómo se ve representado el algoritmo? Recordemos que el algoritmo para esta actividad es para hallar el cálculo de figuras planas y sólidos regulares, hallando el área, el perímetro y el volumen. Para las figuras planas se halla el área y el perímetro. Para los sólidos regulares se va a hallar solo el volumen. ¿Y qué dice? La fórmula sería la entrada que representa el algoritmo. Los datos son el proceso. Y el resultado es hallar el área, el volumen o el perímetro. Aquí se cumplen los tres pasos que tiene un algoritmo: entrada, proceso y salida. Esa salida viene siendo el resultado de hallar la fórmula de área, volumen o perímetro de cada una de las figuras que están relacionadas aquí como ejemplo. Por ejemplo, la fórmula del área para un cuadrado dice que es base por altura. Entonces acá yo tengo base y altura. Entonces, acá me voy para el área. Me dice que es base por altura. Listo. Si me da 0 es porque la fórmula quedó bien registrada. Entonces, si yo acá escribo 2 y acá pongo un 2, pues aquí ya me debe cambiar y entonces ya estoy obteniendo el resultado, que es la salida. El cuadrado tiene un área de 4. Si me voy para el perímetro, me dice que el perímetro es base más base más altura más altura. Esto me da que se halló el perímetro de 8. Y esa es la estructura de las figuras planas y para hallar el algoritmo. Esta es una forma. En la actividad nos está diciendo que piense en un sólido. Si tuviera un sólido irregular, cuando hablamos de irregular es cuando sus lados son distintos. Por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí claro de un cono. ¿Qué método utilizaría para calcular el volumen? Entonces, uno de los métodos sería primero hallar el volumen de la circunferencia y posterior hallar el volumen de la galleta o la base del cono. ¿Y cómo se calcularía el volumen? Pues al tener el volumen 1 y el volumen 2 de esta figura, se suman los dos volúmenes y ahí ya hallamos el volumen total de un sólido irregular. Esa sería una manera de poder desarrollar el ejercicio. Adicional, yo les voy a compartir a ustedes esta plantilla. Si ustedes quieren, pueden relacionar 5 figuras, 6 figuras. La idea es que cuando ustedes relacionen la figura, pues se pueda evidenciar el proceso. Si ustedes quieren presentar esta plantilla, yo se las acepto, pero obviamente con el proceso, con el resultado del área, perímetro y volumen. Y con eso validar que está bien la fórmula, los datos y la salida, que sería el resultado. Si ustedes lo quieren presentar así, es válido. Si no, les voy a compartir, voy a dejar de compartir un momento y les voy a presentar otras formas de presentar la actividad para que ustedes tengan como tener algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo, valga la redundancia. Ustedes me pueden presentar así la figura, tengo los datos, la base, la altura, el proceso y el resultado. Acá tengo la fórmula, que es el proceso, tengo los datos y tengo el resultado. Entonces, con esta información ustedes lo pueden presentar en esta forma. Escogen la figura, hacen el proceso con la fórmula, también es válido. Voy a compartirles otro ejemplo. Cómo lo pueden presentar.
Entonces acá tenemos otro ejemplo, lo pueden presentar también así. En Excel organizan las figuras, tenemos la imagen, tenemos la entrada que es la fórmula, tenemos el proceso que es la base y los datos requeridos y tenemos la información final que es el valor del área, perímetro, que sería la estructura de la salida del algoritmo. Lo pueden presentar así, con las figuras planas, las figuras sólidas, el sólido regular y también se puede presentar acá entonces el ejemplo del planteamiento del problema y una conclusión. También tener en cuenta la introducción. Entonces, con eso ustedes también pueden presentar la actividad de aprendizaje. Hay muchas formas de hacerlo. Ustedes pueden presentar 5 figuras, pero que tengan todo el proceso. Bueno, hasta aquí damos por finalizada la sesión sincrónica de la competencia matemáticas del programa de bibliotecas técnico en servicios digitales de bibliotecas de la ficha 3239187. Hoy 26 de junio del 2025. Por favor, tener en cuenta las fechas de entrega del cronograma, subir las actividades a la plataforma. Si van a presentar las actividades de manera grupal, relacionar los integrantes del equipo. Si no, pues presentarlo de manera individual. Yo voy a estar muy atenta a cualquier duda, requerimiento adicional que ustedes necesiten. Por favor, tengan en cuenta los medios de comunicación, que es el correo electrónico a lopezv@sena.edu.co o también está la plataforma Desayuna, donde ustedes pueden escribir sus dudas e inquietudes y voy a estar muy atenta para darles una respuesta. Esta grabación queda ya al día de mañana, se las envío al correo y también la publico en la plataforma Sayuna para que puedan ir desarrollando las actividades. Feliz día para todos, éxitos y bendiciones.